Maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Como siempre, aquí en la casa del Señor, a recibir el alimento, ¿verdad? A recibir la palabra que transforma los corazones, a recibir la palabra que da vida, ¿verdad? Y yo quiero que me acompañen en esa misma porción que estuvo leyendo el hermano Anderson en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 21. Ahí vamos a estar estudiando esta porción, ¿verdad? Y vemos que la porción dice que Jesús anuncia lo que ha de hacer Judas, ¿verdad? Y el versículo 21 de este capítulo 13 de Juan dice así la porción: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, y dijo: hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Oremos. Dios y Padre eterno, aquí estamos una vez más, Señor, reconociendo, Señor, que sin tu gracia, que sin tu perdón, que sin tu misericordia, estamos perdidos, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo guíe nuestros corazones, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para de esa manera poder nosotros asimilar tu poderosa palabra y ser transformado a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso, hermanos. Un gozo, como siempre, estar en la casa del Señor, donde recibimos, ¿verdad?, ese alimento espiritual para salvación de nuestras almas. La palabra de Dios es clara y precisa. Y cuando de obediencia a la palabra de Dios se trata, ¿verdad?, hay plenitud, hay vida, hay gozo, hay paz en aquellos que estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. El Señor Jesús dice en su palabra, ¿verdad?, que Él está con sus amigos reunidos. Él está con sus discípulos reunidos. Pero también en una porción de la palabra el Señor dice que el que no está conmigo es contra mí.
Ustedes saben que hay personas, ¿verdad?, que se les predica el Evangelio. ¿Y el Evangelio es el Evangelio de quién? De Jesucristo. Hay personas que usted le habla de Jesucristo y él entiende que no son seguidores del mismo Dios. De modo que toda persona que rechaza a un seguidor de Cristo, ¿a quién rechaza? A Cristo. Ya lo vimos en la porción que estudiamos anteriormente de Pablo, ¿verdad? Pablo perseguía a los cristianos y el Señor Jesucristo se le apareció a él diciéndole: ¿por qué me persigue, Pablo? Así que, hermanos, al observar este versículo 20, ¿verdad?, que antecede a lo que hemos leído, el texto inicial dice, ¿verdad?, el Señor: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a ver rápidamente, hermanos, en este pequeño estudio, ¿verdad?, tres cosas. Y la primera que vamos a ver es la avaricia que llevó a Judas a la muerte. ¿Cómo terminó Judas? Colgado. No soportó el pecado que hizo. Y vamos a ver eso en primer lugar. La avaricia que llevó a Judas a la muerte. En segundo lugar, vamos a ver que Jesús se conmueve. Y en tercer lugar, vamos a ver el pensar de los discípulos. Y si vemos de inmediato, ¿qué llevó a Judas a esta condición? Hermanos, el pecado, todos sabemos que cuando usted le pone un poquito de queso bien oloroso, una trampa que usted le pone a un ratón con un poquito de queso bien preparado, ¿a dónde él va? El pecado engaña a la víctima. El pecado engaña a su víctima, y para eso el Señor quiere que hoy nosotros nos apropiemos, ¿verdad?, de todo cuanto Él tiene para con nosotros, para que la avaricia, como la tenía Judas, no nos contamine a nosotros. Todos sabemos que Satanás siempre está dispuesto a ¿qué? A desviar al creyente. Desde que Satanás percibe que hay una persona que quiere cambiar de carácter, de actitud, de comportamiento para obedecer a Dios, Satanás de una vez con sus perversos seguidores le dice: tú lo atacas por aquí, tú lo atacas por aquí. Si no cae por la avaricia, cae por el orgullo. Si no cae por el orgullo, atácalo tu vanidad. Si no lo ataca vanidad, yo te voy a mandar a ti ira para que tú lo... Muchísimas cosas. Judas cayó en la avaricia en cuanto al dinero. Y aquí vemos cómo Judas se dejó engañar de Satanás. ¿Y qué fue lo que le prometió Satanás a Judas, perdón? Riqueza. Eso es lo que Satanás siempre promueve. Riquezas, comodidades, placeres. Eso es lo que él... estatus, posición, para después entonces con todo eso mandarte explotado. El texto declara aquí en la porción del versículo 31 que el Señor se conmueve porque lo que ha de decir a los discípulos será
de mucha tristeza para ellos. Porque los discípulos han visto al Señor Jesucristo resucitar muertos, sanar cojos, paralíticos, los ciegos de nacimiento, que la persona sabía que nació, que era hijo de María, de Luisa, de Antonia, y lo vieron nacer y ya tiene 40 años, y Dios le permite recobrar la vista en presencia de todos. El Señor se conmueve con lo que le está diciendo, ¿verdad?, a estos discípulos. Pero, caramba, por 30 monedas, claro está, Él está cumpliendo un propósito. Siendo un pecador desobediente, está cumpliendo un propósito del plan de Dios. Pero Él quiere que nosotros no caigamos en lo que Él cayó. Porque nosotros ya somos un propósito de Dios para salvación, no para condenación como Judas. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que la raíz de todos los males, nosotros sabemos que dice la palabra, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando decimos, ¿verdad?, que la palabra de Dios es viva y eficaz, es porque ella es la que corrige a todo hombre que decide vivir feliz, puro, honesto y fiel a Dios. El hombre que quiere vivir puro, honesto y fiel a Dios, ahí está la palabra. Ella es la que da fuerza, la que capacita, la que edifica. De manera que para vivir sabio tenemos que saber bien claro a quién estamos amando, hermano. Sí, tenemos que estar bien claros. ¿Sabe por qué? Miren, sin darnos cuenta estamos amando más un carro que a nuestro Dios. ¿Sí o no? A veces estamos amando más un motor que a nuestro Dios. Pero le digo otra cosa mayor. Muchas veces estamos amando más a nuestros hijos que a nuestro Dios. Y el Señor dice en su palabra que el que no es capaz de dejar padre, madre, hijo, bienes, no es digno de servir. No es digno de servirle a Él. Si vemos en la porción del apóstol Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, dice la porción que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cómo fue traspasado Judas? Se ahorcó. No aguantó la presión del dolor. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay ¿cuántos enemigos del hombre? Hay 3 enemigos del hombre. 3 enemigos del hombre que atacan al hombre con el fin de ¿qué? De destruirlo. El primer enemigo es Satanás, que te va a acusar para que tú no te congregues, para que tú no le entregues tu corazón a Cristo, porque el que no le entrega su corazón a Cristo, ¿a quién se lo está dando? El que no quiere andar en la verdad, anda en la mentira. ¿Y quién es el príncipe y padre de la mentira? Satanás. De manera que Satanás acusará por todos los medios necesarios para que una persona no venga a Cristo. No, muchacho, pero tú te vas a convertir. Tú sabes lo que tú estás haciendo. No, muchacho, pero tú no sabes la vida desordenada que tú llevas. Tú no puedes recibir a Cristo. Pero ¿qué es lo que Cristo dice en su palabra?
vengan a mí todos los que están cargados, turbados, con problemas, afligidos, mortificados. Eso es lo que dice Él, para entonces restaurarlo. ¿Cuál es el segundo enemigo del hombre? El mundo. El mundo que todos los días traerá a la presencia tuya y mía algo nuevo para que tú no puedas resistir. El mundo te trae un teléfono nuevo para que tú hagas un lío. El mundo te trae un diseño nuevo para que tú digas, si lo tiene el vecino, lo quiero yo. El mundo te bombardea que para ponerte, para venderte una tabla de chocolate, te pone una mujer en cuera. Una tabla de chocolate que no tiene nada que ver con eso. ¿Y cuál es el otro enemigo? La carne tuya y la carne mía. Ella es la que, si no la llevamos sujeta a Cristo, nos lleva. Mire, hermano, mire. Ese chin de carne que tenemos, mire, si ese chin de carne que tenemos no lo llevamos sujeto a Cristo, esa carne nos lleva a nosotros a cometer, mire, los deseos más perversos. Usted le ve por la noticia qué es lo que pasa. ¿Qué mató a la mujer? ¿Qué mató el hijo? ¿Qué mató a la familia? ¿Qué después se mató él? ¿Qué se saltó de romo? ¿Qué se intoxicó? ¿Qué sé yo qué? Señores, queridos hermanos, hay muchos que se dejan engañar por el robo que mata, por las drogas. Otros se dejan engañar por las faldas. Y Judas, ¿por qué se dejó engañar? Por 2 cheles. 2 cheles que después se lo tiró encima a los judíos y fariseos. Yo no quiero. Ellos lo que le dijeron fue, allá usted, allá tú. Ya tú no lo vendiste y ya. De manera que Dios ha permitido, ¿verdad?, que tú escuches este mensaje. Dios ha permitido que tú y yo escuchemos este mensaje con el propósito que tú y yo no nos dejemos engañar por ninguno de estos 3 engañadores. ¿Cuáles son los 3? Satanás. El otro, y el otro, yo. El otro soy yo, que yo no me puedo dejar engañar de él. Pero si a este chin de carne le cae un chin de ira, sale por ahí repiqueteando, ¿sí o no? Por eso es que tenemos que ir sujetos a Cristo. Ahora hay algo. Judas no pudo solucionar su problema por su propia cuenta. ¿Verdad que no? Él no pudo solucionarlo. Él quiso devolver las 30 monedas y tuvo efecto. Hermano, mire, por eso Dios quiere que oremos y que estemos fieles a su palabra. Porque las cosas que usted y yo decimos con nuestra boca no tiene reversa. El pecado que usted y yo cometemos no tiene reversa a nivel humano. Nadie lo puede devolver. Por eso Dios quiere que seamos sabios en cada cosa que decimos y hacemos. Judas quiso dar marcha atrás a algo que ya no podía. Y eso quiere el Señor, que tú y yo entendamos
que nosotros no podemos defendernos por nuestra propia cuenta. No. La fuerza del hombre, ¿qué es? Nada. Con nuestra propia fuerza, es con el poder de Dios para salvación de nuestras almas. Así sí podemos. Con Cristo somos más que vencedores. Y sin Cristo somos más que fritos, presos. Ustedes ven gente que usted lo ve con esa paciencia, esa mansedumbre, esa humildad. Bueno, yo conozco gente que tiene mucho dinero y tiene empresa. Y yo lo veo, mira, manso y humilde, sencillo. ¿Miren? Pero eso es porque le entregó su corazón a Cristo. Por eso que él es así. Usted sabe que hay personas que cuando tienen 10 pesos se le van los humos a la cabeza. Pasemos a ver ahora cómo Jesús se conmueve, ¿verdad? Todo buen maestro se preocupa por sus discípulos. Todo buen maestro se preocupa por sus discípulos. El Señor Jesús le había dado la oportunidad a Judas de que cambiase de actitud. El texto relata la conmoción del Señor, ¿verdad? La preocupación, y al ver que Judas no está en actitud de arrepentimiento, Judas podía decir, bueno, yo no voy a hacer este negocio. Yo no voy a hacer este negocio. Observamos el texto y miramos en el verso 13, nos damos cuenta que los discípulos dudaban de que en el grupo iba a haber una gente así. Usted sabe lo que es usted tener un grupo de 12 amigos suyos, y que usted lo que menos sabe es que de ese grupo hay un criminal, que del grupo con el que usted está reunido hay un traidor. Eso es preocupante. Los discípulos aquí les es preocupante, porque lo que menos ellos van a creer que hay un traidor en los 12 y que ese traidor va a matar al maestro. Pero cuando tú te juntas con personas que no son creyentes, que no tienen temor de Dios, también son asesinos. Porque del que no tiene su corazón bajo la luz de la palabra de Dios, es una bomba de tiempo. Judas fue una bomba de tiempo que se explotó él mismo. Es muy importante observar en esta porción del texto que en ningún momento los discípulos se dieron cuenta que Judas tenía un corazón cruel, una avaricia. Yo diría que la avaricia de Judas era en los huesos, porque hasta ladrón era, cogía del dinero de las ofrendas, de lo que daban, cosas sagradas. Hermanos, no se sorprendan, todavía hay muchos Judas. Hoy todavía hay otros como Judas que viven traicionando al Señor Jesús por 2 pesos. Que si le dicen allí hay un altar, si le dicen allí vamos a adorar, si le dicen allí te dan esto, mira el pasaje, se largan y se van y se le olvidan que hay un Dios que aborrece todo tipo de idolatría. Hoy hay personas disfrazados de cristianos. ¿Sí? Hay personas disfrazados de cristianos y de siervos de Cristo. Ellos lo que quieren es buscar ganancia. Y aquí el Señor trae a sus hijos para que se alimenten de su santa palabra. Sus corazones faltos de perdón. Persona, siervo
entre comillas, de Dios, falto de amor al prójimo, falto de arrepentimiento. Y la palabra de Dios dice muy claro que sin arrepentimiento, si Judas procede al arrepentimiento, Dios le perdona. Pero dentro del plan de salvación estaba que él mantuviese su corazón duro. Pero Dios aquí nos está hablando a nosotros para que nosotros no seamos otro Judas con corazón duro. Dice Hechos capítulo 3, versículo 19, dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Tiempos de qué? De refrigerio. ¿Por qué el Señor dice que todo aquel que viene en arrepentimiento a Él va a disfrutar de un refrigerio especial con Él? Porque el que no recibe a Cristo tiene otro tipo de refrigerio. Voy a usar el tema, la porción de refrigerio, pero Él dice que vendrá de la presencia del Señor un tiempo de refrigerio para los creyentes que toman la decisión por Cristo. Pero también dice lo que le ha de suceder a los incrédulos. En Malaquías capítulo 4, versículo 4 dice qué es lo que ha de suceder para los incrédulos. Anótenlo por ahí al margen para que lo busquen. Grábense. Malaquías 4, versículo 4 dice cuál es el refrigerio que le toca a los incrédulos. Pero no me voy a bajar de aquí sin decirles ese versículo. Anótenlo para que ustedes lo estudien. Pero ¿sabe qué es lo que dice el Señor? Que le vendrá a los incrédulos, soberbios. Dice, bueno, ustedes han visto algunos panes cuando están doraditos, ¿sí o no? ¿De dónde salen los panes doraditos? Me gustó ahí del horno. Dice el Señor que he aquí viene, dice que para los impíos, los soberbios, he aquí viene el día ardiente como un horno. Mientras que para los creyentes, ¿qué es lo que viene? ¿El tiempo de qué? Y para los incrédulos, dice el Señor, he aquí viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios serán estopa. Ustedes conocen la estopa, ¿verdad? Un hilito que desde que le dé el sol ya se derrite. Y todos los incrédulos serán estopa, y aquel día los abrazará a todos, dice Jehová el Señor, y no le dejará ni raíz ni rama. Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse. Y tú que estás aquí, si aún aquí en esta iglesia ahora, o alguien que me escucha, ¿verdad?, por los medios electrónicos, no ha entregado tu vida, tu corazón a Cristo, no deje que sea tan tarde como le pasó a Judas. Cristo te está dando la oportunidad de venir a Él para recibir perdón, salvación y vida eterna. Hoy es el día. A Judas le cogió la noche. Y Dios no quiere que a nosotros nos coja la noche para obedecer. Dios no quiere que nos coja la noche para decirle al Señor que perdone nuestros pecados. Hermano, miren,
Es triste porque uno sabe la carga que es caminar con un pecado al hombro, ¿eh? Es triste, sin que nadie lo esté viendo, sin que nadie lo esté viendo de los seres humanos, pero con que Dios te vea es suficiente. Dice la palabra de Dios que el impío sale como Félix Sánchez. Oiga, ¿qué dije? Que el impío sale como ¿quién? Como Félix Sánchez, sin que nadie lo esté persiguiendo. El impío siempre anda asustado, atormentado, preocupado por su manera de actuar, de vivir. Satanás entra en Judas en el momento en que el Señor Jesús moja el pan y lo pasa a Judas. Es todavía tiempo para que Judas recapacitase, pero no. Veamos, para concluir, la inquietud y la actitud de los discípulos en los versículos del 24 en adelante. ¿Qué observamos aquí? La inquietud de los discípulos por el pronunciamiento de traición que el Señor dice. El Señor Jesús no quiso dejar preocupados a sus discípulos y de inmediato le dice: a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Ya los discípulos están preocupados por lo que el Señor le está diciendo y el Señor no quiere darle larga al asunto y le dice: a quien yo le diera el pan mojado, ese es. Hermano, mire, le voy a decir algo. Mire, ustedes saben lo bien que estaban trabajando el grupo de discípulos, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo están unidos con Cristo? ¿Sí o no? Salen a pescar con Cristo, ¿sí o no? Salen a sanar enfermos y resucitar muertos con Cristo, ¿sí o no? Están como, miren, unidos. ¿Saben qué pasa? Que cuando Satanás está observando que hay un grupo de creyentes que están unidos, un grupo de personas fieles al Señor, Satanás jamás estará tranquilo hasta que no busque la manera de separarlo. Sí, cuando Satanás ve que hay un matrimonio de creyentes que están fieles a la palabra, si no le pone una modelo a la vista del hombre, le pone un modelo a la vista de la mujer, con tal de que ella se desvíe o que él se desvíe, para que fracasen. ¿A qué vino Satanás? Dijo el Señor Jesucristo. ¿A qué? A matar y a destruir. Pero antes de Satanás matar y destruir, ¿qué es lo que hace? Engañar, confundir. Y con esa palabra yo voy a terminar hoy. Si tú que estás aquí no has recibido a Cristo como tu Salvador, pues ya tú sabes que Satanás, ¿qué es lo que va a hacer contigo? A engañarte para después, ¿qué? Destruir. Hoy sí Cristo te está dando la oportunidad a ti para que le digas: Señor, perdón. Hoy Cristo te está diciendo que tú viniste aquí no por casualidad, porque Él quiso y quiere bendecirte, transformarte, edificarte y llenarte de bendición. Es el propósito de Dios. De manera que yo quiero que oremos, inclinemos, ¿verdad?, nuestro rostro y vamos a decirle al Señor que siga hablando, ¿verdad?, a nuestros corazones. Amado Dios, Padre, gracias. Gracias por tu palabra expuesta en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos dices que sin tu Hijo Jesucristo somos carnada de Satanás, pero que para eso tú lo enviaste a morir en una cruz para darnos a nosotros perdón, salvación, redención, bendición que sobreabunda.
Gracias, Señor, por esta iglesia. Sigue bendiciéndonos, llenándonos de obediencia y de fidelidad a tu palabra. Pero también quiero hablarle a alguien aquí, en este mismo instante. Si tú has entendido que Dios ha hablado a tu corazón, si tú has entendido bien claro lo que le sucedió a Judas por desobediente, soberbio e incrédulo, Cristo te ha traído a ti para que seas edificado, bendecido y transformado por su palabra a través de un arrepentimiento. Solamente decirle: Señor, perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Dile así al Señor. Dile que te perdone. El Señor dice en su palabra que Él nunca jamás desechará un corazón contrito y humillado. Jamás. Dile sí al Señor. Ahí en el silencio de tu asiento. Tú no tienes que hacer más nada que decirle: Señor, perdóname. Tú me conoces. El predicador no me conoce. La familia del predicador no me conoce. Toda la gente que están aquí no me conocen nada de lo que yo he hecho. Pero tú sí, Señor. Perdóname. Dile así. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque nos vamos de esta iglesia hoy confiados de que tú mismo nos has dicho que tu palabra no cae en el vacío, Señor. Que tú a tu tiempo la harás germinar. Sigue, Señor, bendiciéndonos como iglesia, bendiciéndonos como creyentes, y permite que crezcamos en fe, en fidelidad y en número. Todo esto, Señor, te lo pedimos para la honra y gloria de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Amén.